Hola, estamos acá de nuevo en nuestra cátedra Historia Social y Económica del Salvador y Centroamérica. En esta oportunidad les hablaré sobre la situación de los indígenas después de la independencia y en el caso particular de El Salvador, el levantamiento de Anastasio Aquino. Importante señalar, post-independencia centroamericana hubo dos grandes acontecimientos que desafiaron al sistema político. Por un lado, las aventuras del norteamericano William Walker en Nicaragua. Como parte de las disputas entre liberales y conservadores a mediados de ese siglo, del siglo XIX, los liberales contactan a este mercenario para que les apoye en sus luchas, William Walker, y esta presencia de William Walker en Centroamérica vino a amenazar la estabilidad del resto de los países. Sobre este tema en particular ampliaré más adelante. Sobre el levantamiento indígena en Centroamérica, que fue otro de los grandes acontecimientos, y particularmente en El Salvador, la rebelión de Anastasio Aquino, que tuvo lugar en el año 1833 en la región de los Nonualcos, donde actualmente encontramos los municipios de Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma, otros. El periodo de la Federación Centroamericana reinaban condiciones bastante difíciles, paupérrimas, una serie de guerras intestinas entre diferentes facciones, condiciones bastante intolerables para los indígenas, maltrato, trabajo forzoso en las haciendas añileras. Hay que señalar de que los indígenas como estrato social siempre fue el más bajo. Durante la época colonial, cuando eran objeto de estos abusos, las quejas de ellos llegaban ante las autoridades reales y había cierta intervención de las autoridades para atender estos problemas. Pero posterior a la independencia, ahora quienes estaban en el gobierno, las autoridades eran los mismos terratenientes. Entonces la situación de ellos se complicó aún más. Una de las demandas que se tuvo fue la devolución del tributo. Recordemos de que la Constitución de 1812 había abolido el tributo indígena, mas sin embargo en algunos lugares continuaban cobrándolo. Por lo tanto, hubo ciertas manifestaciones de descontento, ciertas rebeliones, precisamente ante este cobro. En el periodo de 1811 a 1814 se tuvo algunas rebeliones indígenas allá en Guatemala, incluso también después de 1820, y fue el motivo que acabo de señalar. La Constitución vigente para esos años estaba señalando la abolición y algunos lo continuaban cobrando. En el caso particular de El Salvador, en 1833, Anastasio Aquino se levantó en armas. ¿Cuáles son las causas que se señalan a este levantamiento? Uno, el tributo siempre está presente. Hay condiciones de insalubridad, de inseguridad, trabajo forzoso para los indígenas, el maltrato. Entonces hay una petición de esta naturaleza. El levantamiento de Anastasio Aquino empezó en Santiago Nonualco. Una de las versiones sobre este inicio señala que la rebelión estalló cuando su hermano Blas Aquino fue puesto en el cepo por el administrador de la plantación de añil donde ambos trabajaban, y esto provocó la reacción violenta de Anastasio Aquino. Esta es una de las versiones. En esta imagen podemos ver lo que era el cepo. Era una especie de, en este caso digamos de madera, donde se fijaban las manos y la cabeza, también podía fijar solamente los pies, y este tipo de castigo era bastante cruel para aquellos que eran sometidos. Otra causa, y posiblemente la más, diríamos, la más acertada, es la introducción de nuevos impuestos. Mariano Prado, que fue promovido por el mismo Francisco Morazán, asume la jefatura del Estado salvadoreño en el periodo del 25 de julio del 32 al 1 de julio del 33.
más o menos un periodo de un año. Durante este periodo introdujo un nuevo impuesto. Se estaba gravando a todos los bienes. Por los sectores indígenas esto fue interpretado como el resucitar de nuevo, el imponer de nuevo aquel viejo impuesto que ellos cargaron durante toda la colonia, el impuesto indígena. Hubo una serie de levantamientos ladinos en algunos lugares como Izalco, en San Miguel, que fueron reprimidos por tropas gubernamentales. Estas tropas estaban compuestas en su mayoría por indígenas. Por lo tanto, para atender estos problemas, se vieron forzados a reclutar nuevos indígenas. Indígenas que vendrían a defender intereses que no eran los de ellos. Es como poner a los mismos de su clase a luchar y a defender y a reprimir a aquellos que comparten los mismos intereses. Esto generó mucho malestar en la población indígena. En diciembre de 1832, una fuerza de aproximadamente 100 nativos de Santiago Nonoalco y de San Juan Nonoalco son los que integraban la guarnición militar de San Miguel. Producto del impuesto que acabo de señalar, hubo una serie de insurrecciones ladinas que culminó en ese año el 3 y 4 de enero, donde murieron la mayoría de indígenas. Por lo tanto, las autoridades militares buscaron la forma de reclutar nuevos indígenas. La rebelión de Anastasio Aquino inició en Santiago Nonoalco. Después de lo ocurrido en San Miguel, no estarían dispuestos a permitir nuevos reclutamientos. Por lo tanto, lo que hicieron fue atacar estas escoltas militares que llevaban reclutas, liberando a estos reclutas y apoderándose de las armas que llevaban las escoltas. Con esto comenzaron a atacar pequeños puestos militares. De una forma escalonada, el movimiento fue creciendo progresivamente, tanto de indígenas como de ladinos pobres de la región. En los primeros enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales, que eran numéricamente superiores a las fuerzas de Anastasio Aquino, mas sin embargo Anastasio Aquino salió victorioso en estas batallas. Se cree de que si Anastasio Aquino hubiese decidido marchar directamente contra San Salvador, posiblemente se hubiese podido apoderar, ya que ésta se encontraba indefensa. Mas sin embargo, Anastasio Aquino con sus fuerzas se dirigieron a las ciudades de Zacatecoluca y a San Vicente. Esto le dio tiempo al gobierno para reorganizarse y poder enfrentar a las fuerzas de Anastasio Aquino. Cuando Anastasio Aquino fue llegando a la ciudad de San Vicente, fue recibida con vítores, con algarabías, incluso por aquellos que habían estado luchando, buscando detenerlo. Claro, había mucho temor en la población. Se le nombró allí en San Vicente, se le dio el cargo de jefe político de la ciudad. Por lo tanto, él tomó una serie de medidas en el territorio bajo su control. En el avance que fue teniendo hacia San Vicente, hacia estas ciudades, se dice de que fue confiscando los bienes de las haciendas de los terratenientes y distribuyendo muchos de estos bienes entre los pobres. Por supuesto, llevando un registro cuidadoso de estos bienes. Tomó una serie de medidas disciplinarias bastante, como se señala ahí, puritanas. Decretó la amputación por robos menores y mayores y por golpear injustificadamente a la esposa. Por ejemplo, la amputación de un dedo si el robo era menor, la amputación de un brazo si el robo era mayor, o amputarle la oreja si golpeaba injustificadamente a la mujer. Además, decretó de que en la zona bajo su control quedaban libres de la obligación de pagar todos los que tenían deudas. Una de las acciones que indignó a la opinión pública, a la sociedad de esa época, fue el saqueo que realizaron a la iglesia de San Vicente. Y por supuesto, el tomar en posesión los tesoros que allí se habían acumulado. Hay que tener en cuenta que los ricos, ante el avance de las hordas de los grupos de Anastasio Aquino, pensaron
que sus tesoros iban a estar guardados y los fueron a dejar, a depositar a la iglesia de San Vicente. Mas, sin embargo, lo que hicieron fue tomar estas posesiones de los ricos. Aquino se hizo coronar rey de los nonualcos. Se dice de que tomó la diadema de una de las imágenes de San José y se autoproclamó rey de los nonualcos. Señalar que las tropas de Anastasio Aquino fueron avanzando hacia San Vicente, hay que poner como fechas, el 15 de febrero llegan a San Vicente, ganaron otra batalla el 27, pero el 28 de febrero fueron derrotadas definitivamente. Aquino fue capturado a mediados de abril y en julio de 1833 fue decapitado. Se dice de que su cabeza fue expuesta como una forma de dejar lección a los que pasaría a aquellos que se rebelan contra la autoridad. La historia oficial trata a Anastasio Aquino como un rebelde primitivo. Se tuvo noticias de que una comitiva de indígenas de Guatemala trató de contactar a Aquino, buscando la forma de organizar un levantamiento general, pero esto ya no se pudo concretar. Esto es todo por el momento, amigos. Hasta luego.